Con su sangre nos ha redimido para nuestro Dios, de todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Ha redimido para nuestro Dios, de todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Oh. Y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Exalta al Cordero.
Muy buenas noches, hermanos. Queremos darle un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias que por medio de este chat le podemos transmitir la palabra de Dios. Y le damos gracias a Dios porque ya en Morelos, allá en San Pedro Tlalnimilulpan, en Yecapistla, gracias a Dios, este domingo se abren las iglesias para la gloria bendita de nuestro Dios. Ya nuestros hermanos se van a poder congregar. Les queremos decir que se han tomado todas las medidas sanitarias que el gobierno nos está dando como línea para que no haya ningún contagio más. Y queremos pedirles, hermanos, que todos los hermanos que asistan lleven su cubrebocas. Acuérdense que hermanos mayores de 60 años no pueden estar. Todos los hermanos que tienen alguna enfermedad crónica tampoco pueden asistir. Por eso estamos enviando las predicaciones a través de este medio. Pero sí, le queremos decir que nos ayuden a cooperar usando el gel de manos que nuestros hermanos les van a poner. Y si algún hermano no llevara cubrebocas, no se preocupe, se les va a facilitar ahí. Y tenemos ya distribuidas todos los asientos a la medida reglamentaria de 1,5 metros para la sana distancia. Les vamos a pedir que eviten, hermanos, saludarse de mano, de beso, porque tenemos que ser, hermanos, respetuosos a nuestras autoridades y cumplir con lo que ellos nos establecen para el bien de todo el pueblo. Bueno, le damos gracias a Dios porque también en Oaxaca ellos iniciaron un poquito antes, hermano, las condiciones estuvieron mucho mejor y ellos ya tienen también la oportunidad de alabar y glorificar el nombre de Dios en el santuario. Y estamos esperando la resolución aquí en la Ciudad de México. Como ustedes saben, las alcaldías con mayor número de contagios, hermano, es Xochimilco, Tlalpan, Tláhuac, Milpalta, de tal manera que estamos procurando, hermano, hacerlo mejor para que ninguno de nuestros hermanos se contagie, sino que al contrario pueda seguir gozando de salud y pueda seguir gozando de las bendiciones de nuestro Dios. Les vamos a pedir que nos tengan un poquito de paciencia, hermano. Tenemos todo listo, ya tenemos todo previsto, que como las autoridades nos lo han solicitado. Y solamente, hermano, vamos a esperar que baje un poquito el contagio y podremos iniciar nuevamente para la gloria bendita de nuestro Dios. Vamos a iniciar en esta noche, vamos a darle gracias a Dios a través de una oración. Bendito Padre Celestial, en esta noche le damos muchas gracias en el nombre glorioso de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que vino, Señor, a morir por nosotros en la cruz del Calvario para comprarnos salvación y vida eterna. Le damos gracias, Padre, porque usted ha sido fiel, Señor, a sus promesas y nos ha mantenido, Señor, sanos. Señor, nos ha permitido, Señor, seguir con vida hasta este día. Y le damos gracias porque aquellos hermanos que tuvieron algún problema de salud a través de este contagio, hoy podemos decir, Señor, que están de pie para la gloria bendita de su nombre. Le pedimos, Padre, que algunos hermanos que sufrieron deceso en su familia, Señor, familiares, Señor, que no asistían, Señor, a su casa, Padre, usted les lleve consuelo, les lleve, Señor, tranquilidad, Padre, usted que tiene, Señor, grande amor por cada uno de nosotros, permita que su perfecto amor, Señor, eche fuera todo temor y que puedan seguir gozando de su bendición. Que se acuerden, Señor, que usted es nuestro médico divino. Usted es el autor y dador de la vida y que en usted, Señor, podemos estar completamente seguros para que su nombre, Señor, sea glorificado y gocemos, Señor, de todas las promesas que su Hijo amado nos compró a través, Señor, de su sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermano, hemos estado viendo alguna serie de temas importantes y
Nuestro hermano Javier Memije compartió acerca, hermano, de los problemas dentro de los errores de la Iglesia Católica Romana. Una de las cuestiones, hermano, que más atañe al pueblo evangélico es que ellos nombran a la Virgen María como intermediaria entre Dios y los hombres. Y le atribuyen cualidades, le atribuyen dones que realmente en ninguna parte de la Escritura encontramos. Y solamente, hermano, el único mediador entre Dios y los hombres es nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a ver a través de las Sagradas Escrituras, porque no queremos ofender absolutamente a nadie. Si hay alguna persona católica o romana que nos esté oyendo, somos respetuosos de lo que ustedes piensan. No estamos de acuerdo porque no está en las Sagradas Escrituras lo que ustedes practican, pero somos respetuosos porque ustedes tienen la libertad de pensar y de creer diferente. Hoy vamos a ver que el único mediador entre Dios y los hombres es el Señor Jesucristo. Vamos a ver que Él es el sacerdote que no solamente entró como lo hacían los sacerdotes anteriores a ofrecer sacrificio en el tabernáculo, después en el templo, sino que la misma palabra de Dios nos dice que Él, como sacerdote eterno, entró a los mismos cielos para darnos perdón y salvación y vida eterna. Hoy quisiera, hermano, comenzar leyéndoles la palabra de Dios, ahí en la carta a los Hebreos, su capítulo número 1, versículo 1 al 5. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, al cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra y a la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que todos ellos. Dios a través de todos los tiempos, todos los siglos, ha querido siempre que nosotros, el ser humano, tenga una relación directa con Dios. Y en el Antiguo Testamento se nos narra cómo Dios llamó a Moisés, desde Abraham dio la promesa, después llamó a Moisés, le entregaron las tablas de la ley. ¿Y qué quería Dios? Que el hombre tuviera una relación directa con Dios. Que sus pecados en aquel tiempo no podían ser perdonados, pero podían ser cubiertos a través del ofrecimiento del sacrificio en el tabernáculo hecho por los sacerdotes. Sin embargo, el pueblo siempre se descarrió. Y por eso encontramos en las Sagradas Escrituras Antiguo Testamento, o sea, el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, y el Nuevo Testamento, que a la venida de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, cambió por completo la forma de poder llegar y entrar a la presencia bendita de nuestro Dios. Si bien en el Antiguo Testamento era por obras, por guardar la ley, en el Nuevo Testamento la palabra de Dios nos dice que ahora es por gracia. ¿Qué quiere decir esto? Que es un regalo de parte de Dios a través del sacrificio de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice que en los posteriores días nos ha hablado por el Hijo quien se constituyó heredero de todo,
y por quien asimismo hizo el universo. Nuestro Dios creó el universo y puso a su Hijo como heredero de todas las cosas. Dice, y siendo el resplandor de su gloria e imagen de su sustancia, y quien sustenta a sí mismo todas las cosas con el poder de su palabra, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. El único sacrificio válido delante de Dios es el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Nuestro Señor Jesucristo se ofreció, como dice la palabra de Dios, como cordero, sin mancha, sin haber pecado, sin haber hecho absolutamente nada para merecer ese castigo, pero lo hizo para tomar nuestro lugar. Y vamos, hermano, a ver ya, Dios a través del Nuevo Testamento establece estas reglas para el hombre, o estas leyes para el hombre. Romanos capítulo 3, versículo 23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Solamente un hombre en todas las edades, en todos los siglos y en todos los tiempos, ha sido el único que no ha conocido pecado. Y este es nuestro Señor Jesucristo. De ahí en fuera, todo hombre, por buenas intenciones que tenga, ha pecado. No hay justo, dice la palabra de Dios, ni aún uno. Luego entonces, la palabra de Dios establece que así como por un hombre entró el pecado, también por un hombre la salvación. Y como por un hombre entró la muerte, esto es, a través del pecado de Adán, también a través del Señor Jesucristo, entró la vida eterna. La palabra de Dios, ahí también en Romanos, capítulo 6, versículo 23, nos dice de la siguiente manera, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Luego entonces, nosotros que pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, separados de Dios. Y la única forma de reconciliarnos con Dios es a través de la sangre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que fue derramada en la cruz del Calvario. Y al aceptar nuestros errores y confesarlos, y aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, entonces dice que tenemos que vida eterna a través de Él. Fíjese bien, hay un libro en las Sagradas Escrituras que abunda en este tema. Todos traen acerca de nuestro Señor Jesucristo y de su sacrificio. Pero el libro o la carta a los Hebreos abunda mucho cómo nuestro Señor Jesucristo se hizo carne, se hizo sacerdote por nosotros y entró no a un santuario hecho de manos, sino al mismo cielo para otorgarnos el perdón de nuestros pecados. Porque a través de la ley nadie puede ser salvo. A lo mejor usted ha oído el decálogo. El decálogo son los 10 mandamientos. Dios dio a Moisés los 10 mandamientos y le dijo, ¿verdad?, que todo aquel que cumpliera esos 10 mandamientos, ¿verdad?, iba a ser salvo. Iba a tener una vida eterna. Pero nadie en la historia de la humanidad ha podido cumplir esos 10 mandamientos. Luego entonces Dios había preparado un plan para que todos pudiéramos ser salvos y entrar al reino de los cielos. Esto es a través de su Hijo amado,
nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que nos dice la palabra de Dios ahí en la carta a los Romanos, capítulo 3, versículos 19 al 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca sea cerrada y para que toda boca se cierre y todo el mundo quede debajo del juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Luego entonces la ley fue dada, ¿para qué? Para que a través de ella nosotros conociésemos lo que es el pecado, lo que es ofender a Dios, lo que a Dios no le agrada, porque está fuera de lo que nosotros debemos hacer por ser hijos de Dios. Él al hombre lo formó sin pecado, lo formó completamente limpio de toda transgresión, de todo mal. Pero el hombre se desvió y pecó en contra de Dios. Y le dio la ley para que a través de ella conociera el pecado y cambiara su manera de actuar, de ser. Pero dice la palabra que leímos, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, o sea, de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y así como nuestros gobiernos establecen leyes, ¿verdad? Y cuando nosotros las transgredimos, sabemos que estamos actuando ¿qué? Mal, en contra de las autoridades. Así la ley, el decálogo, fue dado para que conociésemos lo que era pecado y lo que estaba en contra de la voluntad de Dios. Entonces, a través de guardar la ley, se podía entrar al reino de los cielos. El problema es que nadie pudo cumplir la ley, sino solamente uno, nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios ahí en Hebreos, su capítulo número 10, para la gloria de Dios. Hebreos capítulo número 10, versículo 1 al 4 dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año, se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Si bien el sacerdote entraba una vez al año, primero tenía que ofrecer sacrificio por él y luego por el pueblo. Pero ese sacrificio cubría el pecado, o sea, lo tapaba, no lo quitaba. Porque no era suficiente para perdonar las faltas del ser humano. Luego entonces había necesidad de un nuevo pacto, de un nuevo testamento que realmente diera salvación al ser humano. Ahí también en el capítulo 10, versículo 11 nos dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Aunque el sacerdote ofrecía el sacrificio, no quitaba el pecado. Porque inmediatamente la gente al ofrecer volvía exactamente a seguir siendo completamente igual
y a seguir haciendo las mismas cosas. No había un cambio en ellos, sino era como cubrir algo, como cuando usted cubre una deuda, pero saliendo inmediatamente, ¿qué? Se vuelve a endrogar y nunca está libre. La palabra de Dios nos dice que no puede cubrir los pecados, los sacrificios hechos por los sacerdotes. Mire, en Romanos nuevamente 3:28, carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 28, nos dice de la siguiente manera: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Pablo le escribe a los romanos para que supieran que no es por obras. Hay gente hoy en día que quiere ayudar, que quiere comprar, pero que está fuera realmente del conocimiento de Dios. Lo hace por tratar de cubrir una necesidad que tiene para tapar sus pecados. Dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Sí? Qué fácil es ser salvo. Tener solamente fe en nuestro Señor, ¿qué? Jesucristo. Porque ahora no está usted obligado a hacer las obras de la ley, sino que ahora usted las va a hacer porque Dios está obrando dentro de usted a través de su Espíritu Santo. No sé si me alcance a dar a entender. O sea, antes lo hacían forzosamente, ¿verdad? Para decir, bueno, pues voy a cumplir porque la ley dice esto y no quiero faltar a la ley. Pero ahora no. Ahora usted es salvo, el Espíritu de Dios entra en usted, en su corazón, y entonces va a empezar a las cosas que antes a lo mejor hacía a la fuerza, ahora las va a hacer con gusto, con satisfacción, porque ahora siente la necesidad de agradar a Dios. No de tapar su pecado delante de Dios, sino de agradar a Dios por gratitud del cambio que ha operado en su corazón, en su vida. Gálatas, la carta a los Gálatas, su capítulo número 2, su versículo número 16, dice de la siguiente manera: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe. Y Cristo, por Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto a las obras de la ley, a nadie y nadie será justificado por ellas. Entonces, hay gente que cree que por lo que haga va a entrar al reino de los cielos. No, ahora es por la fe en nuestro Señor Jesucristo, confesando sus pecados y teniendo un cambio de vida. Vamos a ver que había necesidad precisamente de un cambio, de un nuevo pacto. El Señor Jesucristo es el dador del nuevo pacto. Cuando Él tomó la Pascua con sus apóstoles, dijo: este es el nuevo pacto entre vosotros. Y dice: este pan es mi cuerpo que es entregado por vosotros. Y este vino simboliza la sangre que por vosotros es derramada. Fíjense bien, Hebreos capítulo número 7 nos dice en la palabra de Dios, su versículo 22 al 28. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto,
Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. ¿Quién tiene un sacerdocio inmutable? El Señor Jesucristo. Por lo cual puede también salvar perpetuamente, ¿verdad? A los que se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. El Señor Jesucristo murió más de 2000 años. Y solamente ofreció un sacrificio, dice la palabra de Dios, y para siempre. Un sacrificio, ¿qué? Eterno. Inmutable. Ya no hay más necesidad de sacrificios. Hay gente que ofrece mandas y va de un lado a otro, sangrándose las rodillas, golpeándose. No. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue perfecto. No tenemos absolutamente que hacer nada nosotros más que creer en Él y entregarle nuestro corazón. Porque su sacrificio fue perfecto, eterno, inmutable. No hay nada más que hacer. La palabra de Dios ahí mismo, en el capítulo 8 de Hebreos, y sus versículos 8 al 12 nos dice de la siguiente manera: porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y en la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré y seré a ellos por Dios. Y ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. El Señor Jesucristo, a través de su sangre, permite que nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, jamás se vuelva a acordar de qué? De nuestros pecados y de nuestras iniquidades. Porque Él no vino a tapar nuestro pecado, vino a quitar nuestro pecado, que es completamente diferente. ¿Sí? Cuando usted tiene algo que le estorba y lo tapa para no verlo, ahí está, ahí permanece. Y aunque esté tapado, lo está viendo. Pero cuando usted lo quita y voltea, no hay absolutamente ¿qué? Nada. El anterior pacto tapaba el pecado, pero no lo quitaba. Pero el sacrificio de nuestro Señor, perfecto, quita el pecado de tal manera que nuestro Dios jamás se vuelve a acordar del pecado y de nuestra iniquidad. ¿Sí? Romanos, carta a los Romanos, capítulo número 10.
Su versículo 4 al 5 nos dice así: porque el fin de la ley es Cristo. ¿Porque qué? El fin de la ley es Cristo, quien da gloria a Dios, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer a Cristo, o quién descenderá del abismo, eso es para hacer subir a Cristo. Mas el que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, esta es la palabra de fe que predicamos. Esta fue la enseñanza que nos dejó el Señor Jesucristo y que los apóstoles siguieron. El perdón de pecados a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es sumo sacerdote y Señor por sobre todas las cosas. Vamos a ver que esa necesidad de un nuevo pacto para poder entrar, reconciliarnos primeramente con Dios y poder entrar al reino de los cielos teniendo vida eterna, ¿verdad? Fue un pacto único. ¿Qué es un pacto? Pues es un testamento. ¿Sí? El Señor, muchos dicen, bueno, pero ¿por qué tuvo que morir el Señor Jesucristo? Porque Él había dado un nuevo pacto, un nuevo testamento para la humanidad, una nueva herencia para la humanidad. ¿Sí? Ahí en la palabra de Dios, en Hebreos, capítulo 5, Hebreos capítulo 5, vamos a leer los versículos 9 y 10. Dice de la siguiente manera. Capítulo 5, versículos 9 y 10. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Sí? Luego, en Hebreos 9, 11 al 15, nos dice de la siguiente manera. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Dice, Hebreos 9, 11 al 15. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santificaban para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de la transgresión que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia ¿qué? Eterna. ¿Sí? Él tuvo que morir para que este acto, este nuevo testamento, esta nueva promesa se cumpliera en nosotros. Los mismos discípulos, cuando el Señor Jesucristo le dijo que tenía que sufrir y ser llevado al Calvario, no querían. De tal manera que en una de las ocasiones a Pedro le dijo: apártate de mí, Satanás. No querían que nuestro Señor Jesucristo muriera en la cruz del Calvario, pero era necesario. ¿Por qué era necesario? Mire lo que nos dice Hebreos 9.
Versículos 16 y 17. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga la muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador ¿qué? Vive. Cuando usted hace un testamento y le deja de herencia a sus hijos o a sus familiares algo, ellos no pueden reclamar absolutamente nada hasta que usted ¿qué? Fallezca. Por eso se llama ¿qué? Testamento. Una herencia que se deja cuando usted deja de vivir sobre esta tierra. Si había un nuevo pacto, un nuevo testamento, una nueva bendición de parte de Dios, tendría validez solamente hasta la muerte de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte de ¿quién? Del testador, o sea, del que hizo el testamento, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador ¿qué? Vive. Por eso él, aún estando ahí en el huerto, orando al Padre, ¿verdad? Le dijo, Padre, si es posible de mí, pase esta copa, pero no sea hecha mi voluntad, sino ¿qué? Sino la tuya. Y se ofreció para darnos vida eterna. ¿Sí? Vamos a ver Filipenses, carta del apóstol Pablo a los Filipenses, su capítulo 2, versículo 8. Carta a los Filipenses, su capítulo número 2, versículo 8, nos dice de la siguiente manera. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sí? Aceptó llegar a la muerte para darnos un nuevo pacto, una nueva bendición, para darnos el perdón de pecados y vida eterna. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Ahí en la carta de Hebreos, ¿sí? El Señor Jesucristo es fiel a lo que Él ha hecho. Él nos ha dado ese regalo, la oportunidad de ser salvos. Y en este mundo en el cual y en esta época que vivimos, hay mucha gente que llega al conocimiento y a la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero pasa un tiempo, ¿y qué pasa? Se aparta del Señor, se vuelve al mundo. En la parábola del sembrador, ahí encontramos que hay 4 diferentes tipos de personas en el mundo y que no todas permanecen. Vamos a ver lo que la Biblia nos enseña acerca de las personas que con mucho gozo y con mucho gusto reciben al Señor Jesucristo, pero después por diferentes causas o motivos se apartan de Él. La palabra de Dios en la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículo 1 al 4, nos dice de la siguiente manera. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicho por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió su retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos, fíjense bien, cómo escaparemos nosotros si descuidamos qué? Una salvación tan grande,
la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, y el repartimiento ¿de qué? Del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Cómo nos podemos deslizar? ¿O cómo podemos deshacernos de esta salvación? ¿Sí? Dice, si descuidamos una salvación tan grande. Oye, en la actualidad hay mucha gente que se ha apartado, que ha conocido la verdad, que ha aceptado al Señor Jesucristo, que incluso fue llena del Espíritu Santo. Pero por cuestiones de dinero, por diversas circunstancias, se aparta. No podemos descuidar. Si usted ya aceptó al Señor Jesucristo, tiene que permanecer ¿qué? Firme. Cuidar la salvación que Dios le ha dado a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Ahí mismo, en Hebreos capítulo 6, los versículos 4 al 6 nos dice de la siguiente manera: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, fíjense bien, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Nadie que no ha aceptado al Señor Jesucristo y que ha sido salvo puede ser lleno del poder del Espíritu Santo. Nadie. Al ser lleno del poder del Espíritu Santo tiene que ser una persona que salva. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole ¿qué? A vituperio. Porque la gente que se aparta, conociendo al Señor, habiéndole aceptado, ¿sí? Y después se aparta, el nombre de Dios y el nombre de nuestro Señor Jesucristo es ¿qué? Vituperado por nuestras acciones. Ahí mismo en Hebreos capítulo 10, versículo 26, 10:26 al 29 nos dice de esta manera: porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreversiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual ¿qué? Fue santificado? ¿Sí? ¿Cómo fue santificado? Porque aceptó al Señor Jesucristo. Porque el Señor lo lavó, lo purificó y lo preparó ¿para qué? Para buenas obras. Pero él se apartó del Señor. O hiciera afrenta al Espíritu ¿qué? De gracia. No obedeció al Espíritu Santo. No se dejó guiar por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Ahí mismo en este capítulo 10, versículo 38 y 39 nos dice así: mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice el Señor. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma.
¿Qué quiere decir? Que algunos, aún conociendo y viendo la gloria y la majestad de nuestro Señor Jesucristo, y habiendo sido renovados, volvieron al camino anterior. Hebreos 4, 14 al 16 nos dice así. Hebreos 4, 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión de fe. Porque no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para lo oportuno que socorro. Es cierto. El que acepta al Señor Jesucristo, el que es transformado, no es una persona que no va a volver a pecar. Puede llegar a pecar, pero inmediatamente que se reconcilia con el Señor, el Espíritu Santo le redarguye. El Espíritu Santo le redarguye. ¿Y qué pasa? Inmediatamente se reconcilia con Dios. Siente un gran pesar por haber pecado y haber ofendido a ¿quién? A Dios. Y entonces su vida se va transformando y va cambiando y se va perfeccionando para la gloria bendita de Dios. Por eso Pablo, conociendo perfectamente el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, escribió muchas cartas para que nadie se desviara del conocimiento de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y él dijo estas palabras: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ningún cristiano, por ningún motivo, por ninguna razón, debe avergonzarse del Evangelio. Al contrario, debemos estar agradecidos delante de Dios por haber enviado a su Hijo para perdonarnos, para que sufriera nuestro castigo y nos reconciliara con Él. Por eso hoy, hermano, acuérdate, tenemos un sumo sacerdote eternamente hasta que el Señor venga por nosotros. Él es el que nos justifica y está sentado a la diestra intercediendo por nosotros. Y si tú, amigo, que hoy estás escuchando esta prédica y sabes que has ofendido a Dios y tienes necesidad de confesar tus pecados y pedirle perdón, hazlo, no te detengas. El Señor nos dice a través de su palabra: venid luego todos los que hemos pecado, y si vuestros pecados fueren rojos como la grana, como la blanca lana, serán emblanquecidos, y si fueren como el carmesí, el rojo carmesí, ¿verdad?, como la nieve, serán blanqueados. Hoy tú tienes también la oportunidad de aceptar al único mediador entre Dios y los hombres, al único sacerdote que tiene poder para reconciliarnos con Dios y al único que tiene poder para darnos vida eterna. Te voy a invitar a orar en esta noche. Bendito Padre Celestial, en esta noche le damos gracias, Padre, en el nombre glorioso de su Hijo amado. Su Hijo amado, Señor, de quien usted dijo: mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Es el resplandor, Señor, de su gloria. Es, Señor, su misma sustancia, Señor, quien dejó el trono de gloria para venir a dar su vida por rescate de todos nosotros. Y no hay absolutamente ningún otro mediador, ni hombres, ni mujeres, ni vírgenes, ni doncellas, nadie, solamente su Hijo. Y Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida.
y nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso hoy ponemos nuestra vida en sus manos, Señor, y confiamos plenamente y aceptamos este regalo de parte suya para poder, Señor, entrar, Señor, a la vida eterna, teniendo el perdón de nuestros pecados. Le damos gracias, Padre, en el nombre glorioso de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios le bendiga, hermano, y siga este canal, hermano. Va usted a aprender muchas cosas maravillosas de la palabra de Dios. Que Dios le bendiga. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo, sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por sería como un pájaro herido que se muere en el suelo, sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Señor, reconocemos que sin ti estaríamos perdidos. Reconocemos que sin ti no tendríamos nada, oh Dios. Pero tú por tu misericordia nos has alcanzado y por tu gracia nos has hecho libres. Por eso te bendecimos. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo, sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia
gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Gracias, Señor, por tu gran amor y tu misericordia para con nosotros. Sí, Padre. Sí, Señor. Oh, te damos gloria. Te damos gloria, Señor.